Cuando mi hijo Ricardo me llamó, no fue para darme mi boleto de avión, sino para decirme, con esa voz fría de forastero: «Ay, mamá, por Dios, no seas dramática». Luego me soltó la excusa cortante: «Mejor quédate aquí en Tlaquepaque, ándele». Sentí que la birria hirviendo se enfriaba en mi estómago. Mis rodillas cedieron en el piso de la cocina, y el corazón, que tanto había sacrificado, se me llenó de un frío helado. Él pensó que con ese dinero me compraba mi silencio y mi ausencia, pero yo ya había decidido que mi dignidad no tenía precio, y mi respuesta sería un silencio más fuerte que cualquier grito. Si alguna vez te has sentido como yo, te pido que te quedes hasta el final de esta historia. Yo soy Carmen García, y mi vida demuestra que la abnegación ciega tiene un límite y que el respeto es la única herencia que vale la pena defender. Los invito a escuchar mi verdad, la de una mujer de 68 años de Tlaquepaque que aprendió a amarse a sí misma. El atardecer en Tlaquepaque siempre ha olido a gloria, o al menos así olía cuando yo cocinaba. La luz entraba por la ventana de la cocina y bañaba el altar de mi casa, donde la Virgen de Guadalupe me miraba con esa dulzura que solo una madre puede tener. Para mí, ese olor, el sol y el rebozo azul oscuro que me cubría los hombros eran la definición de mi vida. Sencilla, devota y llena del aroma de lo que yo hacía con mis manos. Esa tarde me movía entre el fogón con una energía que no correspondía a mis 68 años, pero que me nacía del corazón. Estaba preparando el platillo favorito de Ricardo: birria de chivo, un consomé espeso con todo el sabor de Jalisco. Había marinado la carne con el comino y el chile exactos que le gustaban desde niño. Siempre he creído que el amor no se dice, se guisa, y cada cucharada de consomé era un por te quiero porque Ricardo nunca me pidió. Puse el último manojo de cilantro fresco. Él vendría en un rato, me había dicho, para hablar de los detalles finales de la boda. Mientras esperaba, mis manos no podían quedarse quietas. Saqué la tela que había estado guardando, la más fina, esa que compré con las moneditas que junté vendiendo atole en el mercado, y di una puntada más al rebozo de boda. Era un regalo para Sofía, su prometida. Una puntada por cada sacrificio, por cada noche sin dormir. Yo me decía que con ese rebozo ella entendería un poco de qué estaba hecha la mujer que le entregaba a su hijo. Mi ansiedad no venía de la costura, sino de la otra cosa que faltaba. Mi hija menor, Elia, entró a la cocina con ese aire cauteloso que usan mis hijos cuando van a tocar un tema delicado. Su voz era un susurro entre el vapor. Me preguntó, sin verme a los ojos, si Ricardo ya me había enviado mi boleto de avión para Puerto Vallarta y la reservación del hotel. La estufa se sentía caliente, pero mi pecho, frío. Le respondí que aún no, mija, pero que seguramente estaba a punto. Le expliqué que Ricardo estaba muy ocupado, inmerso en su vida de ciudad grande y con los preparativos de una boda tan lujosa. Intentaba sonar tranquila, pero sabía que no la engañaba. Elia me conocía. Sabía que esa pequeña fisura en mi voz era el inicio de un temblor. Ricardo es muy ocupado, me dije a mí misma, repitiéndolo como una oración para convencerme. Pero la verdad me dolía en el estómago, apretándome como un nudo frío justo donde debería estar el calor de la birria. El día de la boda se acercaba. Los primos, los tíos, los vecinos, todos me preguntaban. Y yo, Carmen García, la madre que había puesto el corazón y el alma por ese hijo, era la única que no tenía un papel que dijera que era bienvenida. Era la única en la oscuridad, esperando que la luz de Ricardo por fin la alcanzara. Y con ese pensamiento, la nostalgia de la birria se convirtió en un presagio amargo, un nudo que no me dejaba tragar. Elia salió de la cocina, dejándome sola con mis ollas y mi ansiedad. No le dije la verdad completa, que la semana pasada Ricardo me había dicho con un tono de voz que no le conocía, que no me preocupara, que él estaba a cargo de por todo. Pero ese por todo por de él se sentía como por nada por para mí. Recordar esa conversación me llevó inevitablemente a recordar el pasado, ese tiempo que ahora sentía tan lejano como una vida que no me pertenecía.
Siempre fuimos solo Ricardo y yo, después de que su padre murió. Yo era joven, y él era mi único motor. Y mi promesa, la que le hice a Dios y a mí misma, fue: a este muchacho no le va a faltar nada, tendrá la vida que su papá y yo nunca tuvimos. Esa promesa me costó todo. Yo tenía un pequeño terreno, una parcelita en las afueras de Tlaquepaque, una herencia de mi abuela, mi única seguridad. Para que Ricardo estudiara en la Universidad de Guadalajara y para su primer intento fallido de cruzar al otro lado, yo hipotequé esa parcela. Es una inversión, jefa, me decía él con ese brillo en los ojos que me hacía creer en el futuro. La sacaré de pobre. Y en efecto, por un tiempo, sentí que la sacaba. Fueron 20 años de remesas, constantes, de billetes que llegaban con un olor a humedad y a esfuerzo. Cada billete lo convertía en ladrillos para mi casa, en la educación de Elia, en medicinas. Yo vivía con lo mínimo, pero mi corazón se inflaba de orgullo. Cuando venía a verme, se sentaba a mi lado en la sala y me tomaba las manos, las que ya estaban marcadas por la vida, y me decía que yo era su Virgencita de Guadalupe, personal. Ese era el contrato no escrito de nuestra familia, mi abnegación por su respeto y gratitud. Pero las cosas habían cambiado desde que apareció Sofía. La primera señal de que ese contrato se estaba rompiendo fue hace meses, cuando hablamos por teléfono sobre la ropa que usaríamos en la boda. Me dijo con una voz muy dulce, pero con una dureza que me raspó, que quizás sería mejor que usara un vestido menos folclórico en Puerto Vallarta. Dijo que el rebozo que yo estaba tejiendo era hermoso, pero que en el Port Resort por la gente era diferente, y que no querríamos que nadie se sintiera incómodo. Ella no quería que por desentonara. No lo dijo con maldad, pero me hizo sentir como si mi esencia, mi Jalisco querido, mi ser de madre de pueblo, fuera una vergüenza que ocultar. Le dije que mi rebozo siempre había sido mi orgullo. Cuando le conté a Ricardo esa noche, él reaccionó, pero no para defenderme. Reaccionó para defenderla por paz por de su nueva vida. «Ay, mamá, por Dios», me dijo con esa exasperación que te da un niño cuando ya no te necesita. «No seas dramática. Es solo una fiesta. No todo es un melodrama contigo». Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Me llamó dramática por el mismo amor que él me había jurado. Me redujo mi vida, mi sacrificio, a un simple melodrama de señora vieja. Me di cuenta en ese instante de que, para él, la boda no era un acto de familia, sino un acto social. Y yo, su madre, era la invitada que arruinaría la foto. El frío en mi estómago regresó, más intenso que antes, y supe que ese nudo ya no era de ansiedad, era de dolor. El dolor de que mi propio hijo me llamara dramática se quedó flotando en mi cocina, contaminando el aroma de la birria. Pude haber confrontado la ofensa de Ricardo, pude haberle recordado cada moneda y cada sacrificio, pero la verdad es que el miedo me paralizaba, miedo de que, si peleaba, me negara la invitación por completo, miedo de convertirme en la por madre tóxica porque los hijos de ahora tanto desprecian. Pero la confrontación final no vino por mi boca, sino por su silencio. Era el jueves, y la boda era el sábado. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono. Vi la foto de Ricardo, y mi corazón dio un brinco de alivio y esperanza. Aquí está. Por fin me dará los detalles, me pedirá perdón. Su tono, sin embargo, era frío, como un telegrama. No hubo «¿Cómo estás, jefa?», ni un «¿Ya empacaste, mamá?». Solo fue directo al grano. Me dijo que había habido un problema por de último minuto, que el hotel no pudo por añadir más habitaciones y que el avión estaba por completamente agotado por ser temporada alta. Me soltó la excusa como quien se deshace de una piedra molesta. «Lo siento, mamá. No hay asiento. No hay cuarto en el resort, todo está agotado», me dijo con una voz casi plana. «Es mejor que no vengas. Mejor quédate aquí en Tlaquepaque. Ándele. Así vigilas la casa. Te mando dinero extra». El ofrecimiento de dinero me quemó más que el fogón. No había asiento, no había espacio para mí.
Para mí, la mujer que hipotecó su única parcela para que él tuviera la vida que ahora despreciaba. Me di cuenta de que mi hijo me estaba comprando. Me estaba pidiendo que me quedara fuera por una miseria. Me sentí la única persona en el mundo a la que se le niega el derecho a ver la felicidad de su hijo. Apenas pude articular un pasa, mi palabra favorita, que significaba por entra y sé feliz, pero que en ese momento sonó a una claudicación total. La herida de sus palabras era tan profunda que necesité ver la traición con mis propios ojos para creerla. La noche cayó. Me senté en la mecedora. Sentí un escalofrío en las manos, un frío helado que no venía del aire, sino de la sangre. Sin saber por qué, tomé el teléfono que me había regalado Ricardo, ese que supuestamente me acercaría a él, y abrí la aplicación esa de las fotos que usa Sofía. La nuera. No estaba bloqueada, y ahí, entre fotos de la decoración de las flores y los anillos, encontré la revelación. Era una historia de su rehearsal dinner. La foto mostraba el plano de distribución de mesas en el salón de eventos, un espacio enorme con mesas de 10 personas, y en la esquina inferior vi la mesa que me rompió el alma. Una mesa redonda, vacía, perfectamente vestida con manteles de seda, marcada con un pequeño letrero, Reserved for VIP Guests, y abajo, en letras pequeñas, un comentario de Sofía que decía, Just in case. LOL. No había falta de espacio. Había una elección. Me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada, pero en el centro del pecho. Mi hijo y su prometida me habían mentido, me habían relegado a la mesa del por si acaso, para que no desentonara. Mis rodillas cedieron. Me arrastré hacia mi altar. El altar de mi casa donde arden las velas a mi difunto esposo y a la Virgen de Guadalupe. Una vela que yo había encendido para que la boda de Ricardo estuviera llena de luz y bendiciones, se apagó, sin viento. En ese mismo instante fue un signo, un castigo. Sentí que la Virgen me había dado la espalda, o quizás solo me estaba mostrando la verdad. Me quedé allí, arrodillada, sintiendo ese frío helado en mis manos. La traición me había arrebatado hasta la capacidad de llorar. Era un silencio más denso que la soledad de ser viuda, porque mi esposo había muerto, pero mi hijo me había borrado. No era una cuestión legal de herencia, no me quitaban la casa, pero ¿puede un hijo negarle el respeto y la dignidad a su madre sin que haya una ley que lo castigue? Me pregunté si existía en el Código Civil de Jalisco un artículo para el abandono moral. Descubrí que la ley protege a la madre del despojo de la casa, pero no del despojo del alma. Y eso dolía más. La mañana de la boda de Ricardo amaneció en Tlaquepaque con el sol más brillante y más cruel que he visto en mi vida. Los pájaros cantaban con un entusiasmo que parecía burlarse de mi vacío. Me levanté, no por costumbre, sino porque ya no podía seguir arrodillada frente a la Virgen de Guadalupe. La traición, al final, me dio una claridad que ni 20 años de matrimonio con mi esposo me habían dado. El silencio de la noche me había permitido encontrar mi dignidad debajo de todas las capas de abnegación que la vida me había impuesto. Yo le había dicho a Ricardo por pasa, por cuando solo le quedaban asientos a miles de kilómetros de distancia. Ahora era mi turno de decidir quién entraba y quién salía de mi vida. La confrontación no sería con palabras, porque él ya me había despojado de ellas, llamando a mi dolor un melodrama. La confrontación sería un acto, silencioso y final. Fui a mi pequeña alcancía, donde guardaba mis últimos ahorros, lo que me quedaba para mi entierro y para pagar los impuestos de la casa. Eran 17,000 pesos, contados con las manos temblorosas que sentían aún el frío de la noche. Tomé el dinero, lo puse en un sobre de Manila, junto con el rebozo de boda, que terminé a la luz de una lámpara de aceite. Lo doblé con cuidado, asegurándome de que cada puntada de mi corazón quedara a la vista. No incluí ninguna nota de reproche, ni un ¿por qué me hiciste esto, mijo? Solo escribí una carta de 2 líneas, que era mi declaración de independencia, mi testamento emocional.
Metí el paquete en una caja de cartón y le pedí a mi compa, Elena, la vecina, que me hiciera un favor, que se lo diera al taxista de confianza para que se lo entregara a Ricardo en su departamento de Guadalajara antes de que saliera al aeropuerto. Cuando Elena entró, me vio el rostro. Ella no necesitó preguntar. La traición se huele, y en Tlaquepaque se siente. Me abrazó con la fuerza de una madre que consuela a otra. Me dijo al oído que no me preocupara, que hay amores que son limosna y que yo no estaba para pedir. «Hiciste bien, Carmen», me susurró. «El amor no es limosna». Sus palabras de apoyo fueron el único bálsamo que acepté. No era mi hija, pero su empatía valía más que toda la gratitud forzada de Ricardo. Ese mismo día, le pedí a mi otra hija, Elia, que no dijera nada. Le dije que iría a pasar una temporada con mi hermana a Zapopan. Quería desaparecer, no de este mundo, sino del suyo. Necesitaba que Ricardo llegara a mi casa, a la casa que él dejó, a su madre, y la encontrara vacía. Que sintiera en el silencio de las paredes el hueco que él había dejado en mi vida. Que se preguntara dónde estaba yo. No quería que se sintiera culpable. Quería que sintiera la consecuencia. En la carta de 2 líneas que Ricardo encontraría, yo escribí mi decisión final, mi despedida, en un acto de profundo dolor, pero también de inquebrantable dignidad. Yo le estaba dando mi bendición para que se fuera, pero también lo estaba liberando de mí, y liberándome de él. Pasa, yo te bendigo y te dejo ser, pero recuerda, mijo, que la dignidad de tu madre no tiene precio. Ya no me busques, mijo. Dejé mi rebozo favorito sobre mi cama. Con la maleta más pequeña que tenía, solo con lo necesario, salí de Tlaquepaque. No miré hacia atrás. Ricardo se casó ese sábado en Puerto Vallarta. Yo estaba rezando en la Basílica de Zapopan, y el domingo por la noche, cuando regresó a su departamento, encontró el paquete en la puerta. Pensó que eran tamales de birria, pero al abrirlo encontró el dinero y el rebozo. Llamó a mi casa en Tlaquepaque, emocionado por el dinero, seguramente para agradecerme mí por comprensión. El teléfono sonó y sonó en el vacío de la cocina, donde solo quedaba el recuerdo del comino y el chile. Ricardo se dio cuenta, en el silencio de mi casa, de que su madre, Carmen García, se había desaparecido de su vida. 1 año, 30 años de vida, trabajo y sacrificio se pueden reducir a un sobrevacío y a 1 año de silencio. Ese fue el tiempo que tardó mi casa en Tlaquepaque en dejar de sentirse como una herida abierta. Yo no regresé inmediatamente, no. Me quedé el año completo en Zapopan, con mi hermana. Necesitaba ese tiempo para volver a ser Carmen, la mujer, y no solo la mamá de Ricardo. Me liberé de mi cocina y de mi altar, y descubrí que la vida, como el mole, es una cosa que se tiene que volver a sazonar, sin la receta de nadie más, y la vida me llevó a un sitio que me era natural. Seamos honestos, la birria de chivo no se lleva bien con los tamales de maíz. Pero la cocina es cocina. 1 año después de que Ricardo me obligara a elegir entre mí, dignidad y su boda, me encontraba de vuelta en Tlaquepaque, pero no en mi casa. Me instalé en un pequeño local alquilado en el mercado. No tenía el sol que entraba por la ventana, pero tenía el bullicio de la gente y la calidez del trabajo. Ahora yo era la señora de los tamales, de hoja de maíz y los atoles. La comida que antes era un regalo forzado se había convertido en mi sustento y mi autonomía. Yo estaba feliz, con ese tipo de felicidad que no se grita, sino que se asienta en el pecho. Y entonces, un martes por la mañana, justo cuando yo estaba sirviendo un café de olla sin azúcar, lo vi. Ricardo. No venía vestido con esos trajes caros que usaba antes. Venía con una barba de 3 días, flaco, con una camisa arrugada que ya no olía a colonia de diseñador, sino a soledad. Estaba solo. Supe de inmediato que mi carta, el vacío de mi casa y el rebozo que no quise que usara, finalmente le habían pasado factura. Se acercó a mi puesto con una timidez que no le conocía desde niño. Sus ojos no se atrevían a mirarme. Me dijo, con la voz apagada,
que se había divorciado, que Sofía lo había dejado, que la vida de Porrisort por se había acabado. Yo sentí lástima por él, pero la lástima no es amor. Me pidió perdón, me dijo que me había extrañado, que mi casa sin mí era solo una tumba. Yo no lo abracé, no lloré, no lo castigué con reproches. Simplemente le dije, con el tono de una jefa, de puesto que atiende a un cliente: «Pasa, Ricardo. ¿Quieres un café y un tamal?» Le serví el café amargo, sin azúcar, como la verdad, y le di el tamal. Él se sentó en el banquito y lo comió con un apetito de niño perdido. El acto de comer el tamal de su madre era ahora una súplica, un intento de redención a través del único lenguaje que él valoraba de mí: la comida. Yo lo miré con una quietud que no tenía un año atrás. Mi reflejo no era el de la madre abnegada que se consume en el dolor. Era el de la mujer que entendió que el familismo ciego es una jaula y que el respeto a una misma es más vital que el amor de un hijo que te ve como un estorbo. Le dije que yo ya no necesitaba su dinero, que yo ya tenía el mío, ganado con mi esfuerzo y dignidad. Le dije que lo bendecía, pero que el pasado no se podía regresar. La resolución fue agridulce. Yo no recuperé al hijo que soñé. Ese hijo se había muerto el día que me negó mi boleto. Pero yo me recuperé a mí misma. Mi última imagen de él fue con el tamal en la mano, con lágrimas silenciosas en los ojos, que no eran de culpa, sino de tristeza genuina. Y yo, Carmen García, la señora de los tamales, ya no lloraba. Yo tenía el calor del comal en las manos, y no el frío de la traición. La gente que se siente sola o que se siente traicionada siempre pregunta por la ley. Yo les digo que hay cosas que la ley no puede arreglar, pero la dignidad de una mujer que se levanta y se da su propio sustento, esa sí que no se puede hipotecar. El mensaje implícito que me quedó fue ese: la madre es capaz de reconstruir su vida lejos de la toxicidad familiar, y a veces, para que un hijo entienda el valor del respeto, tiene que sentir el vacío de la ausencia. Y ese vacío, ándele, es la enseñanza más dura de todas. Un año después, la vida me encontró de regreso en Tlaquepaque. Pero yo ya no era la misma. Ricardo vino a mí, humillado y solo después de su divorcio. Me buscó, no por amor, sino por el vacío que dejó mi ausencia. Lo atendí en mi nuevo puesto de tamales, en el mercado. Le di de comer, lo perdoné en mi corazón, pero mantuve la distancia. Me recuperé a mí misma, mi sustento y mi paz. El hijo que tanto sacrifiqué ya no existe. Pero yo, Carmen García, la señora de 68 años, finalmente me tengo a mí. La dignidad no es limosna, ándele, es la única herencia que no te pueden quitar. No permitas que el familismo ciego te consuma. Traza tus límites emocionales antes de que la traición te obligue a trazar tu vida desde cero. ¿Alguna vez te has encontrado sola en la boda de tu hijo? Cuéntanos, compa. Carmen García, de Tlaquepaque.